Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, vamos a orar para poner este espacio de escuela en manos de nuestro buen Dios. Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos, oh Dios, una vez más en Cristo nuestro Señor, por sus méritos, para darte gloria, oh Dios, en esta mañana. Te pedimos asimismo, Dios, que nos asistas de una manera especial con tu Espíritu Santo para poder entender las verdades de tu palabra, que éstas a su vez nos den el consuelo que solamente ellas pueden darnos. Asimismo, que podamos entender, amar y apreciar tu voluntad, oh Dios, que es expresada a través de las Escrituras. Que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga el efecto por el cual tú la has enviado, Señor. En Cristo nuestro Señor oramos y todo esto para tu gloria. Amén. Mis hermanos, pues hoy seguimos pues con nuestra serie de escuelas sobre el libro de Éxodo. Como se ha manifestado antes, estas clases que estamos teniendo acerca de estos libros del Antiguo Testamento, en estas clases no estamos teniendo a examinar a detalle cada uno de los capítulos y esos detallitos que podemos encontrar con un estudio un poco más detallado. Hemos más bien tomado temas centrales que se han venido desarrollando a lo largo de estos capítulos, los cuales se han dividido, como hemos visto, a lo largo de varias escuelas, en secciones de capítulos, de los cuales hemos procurado extraer algunos principios o aplicaciones prácticas para nosotros hoy. Es, mis hermanos, nuestra oración que como resultado de estas clases, cada uno de ustedes se sienta motivado a sacar ese espacio en sus casas, en sus devocionales, para introducirse, mis hermanos, en un estudio un poco más detallado, sin lugar a duda, y como ha sido evidente a lo largo de estas escuelas, hay mucho que aprender acerca del ejemplo del pueblo de Israel, al que es narrado a través de estos libros. Y hasta el momento hemos abordado 24 capítulos. Vimos inicialmente en los capítulos del 1 al 4 lo correspondiente a la opresión que tenían los israelitas en tierra de Egipto. Ahí mismo vimos el nacimiento, su llamado y todos esos señales y milagros que lo venían a acompañar para que el pueblo creyera que venía de parte de Dios. Seguidamente vemos en los capítulos del 5 al 10 lo que son las plagas de Egipto y la resistencia que presentó de dejar salir al pueblo de Israel. Seguidamente, los capítulos del 11 al 14, vemos la liberación de los israelitas y su paso por el... Luego, de los capítulos del 15 al 18, provee en el desierto. Capítulos del 19 y 20, vimos los 10 mandamientos, algunas enseñanzas básicas que nos dejan estos mandamientos y algunas enseñanzas acerca de lo que ocurrió en ese momento. Y por último, estuvimos viendo en la clase pasada, del 21 al 24, algunas leyes civiles y ceremoniales. Estuvimos viendo cómo esas leyes empiezan a tratar acerca de lo que es la dignidad humana y la protección también de la propiedad privada y las responsabilidades que tenemos cada uno, que tenemos que asumir de acuerdo al incumplimiento también de estas normas. Hoy, mis hermanos, estaremos considerando la sección que va desde el capítulo 25 al 27. No nos detenemos a leer todos los capítulos por temas de tiempo y ser un poco más prácticos, pero sí leeremos algunos textos. Inicialmente les voy a pedir que me acompañen en pie para tener nuestra lectura en el capítulo 25, de los versículos del 1 al 9. Esos versículos desde el 1 al 9 del capítulo 25 son la base de lo que se va a desarrollar en los
próximos dos capítulos, en del 26 y 27 también. Entonces, leemos en el capítulo 25 los versículos del 1 al 9 lo siguiente. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esa es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, piel de carneros ceñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción, para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. Bueno, mis hermanos, esos textos, pueden tomar asiento, gracias. Estos textos que estuvimos leyendo hasta aquí, la intro, y nos van a indicar lo que nos va a venir diciendo todos esos capítulos del 25 hasta el 27. Ok. Bueno, inicialmente en este capítulo se nos muestra, tenemos que se nos narra como primera medida al pueblo sobre lo que tiene que ver en las ofrendas hacia él. Ahora, en este texto originalmente llamado terumá, que según la traducción de esta palabra no resulta tan sencilla. Esta palabra tiene varios significados, puede significar don, donación, dádiva, presente, regalo, contribución, aporte, tributo, y también puede traducirse como ofrenda. De hecho, también tiene su raíz en una palabra que significa alzar o elevar. Tiene que ver, mis hermanos, con algo que se eleva para presentar o para separar del resto. Y puede entenderse como una porción separada que se eleva como una ofrenda o como de uso sagrado. Ahora, un detalle importante acerca de esta declaración, la tenemos en que Dios no solo les está pidiendo una ofrenda, sino que vemos ahí también seguidamente que se introduce el tema de de la disposición o de la voluntad con la que se hace. Y el texto dice que la diere de su voluntad, de corazón. Literalmente, mis hermanos, se está refiriendo a cuyo corazón tenga la disposición de hacerlo de buena manera. Dios, mis hermanos, ahí mismo está expresando que desea recibir solo aquellas ofrendas que proceden del corazón, no meramente de nuestra mano, de nuestro bolsillo. Solo aceptaría las que fuesen dadas libre y voluntariamente. Y eso nos recuerda un poco acerca del texto en 2 a los Corintios, en el capítulo 9, los versículos del 6 al 7, un texto que mis hermanos estuvimos citando en algunas escuelas anteriores. 2 a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7, donde se nos dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y mis hermanos, como mencioné, de este tema en particular tuvimos una serie de escuelas en las cuales estuvimos abordando muchos aspectos acerca de lo que es la ofrenda, en la cual estuvimos enfatizando mucho el hecho de lo que es nuestra disposición, la voluntad que tenemos a la hora de ofrendar.
aquí se manda a Israel a donar sus bienes, lo que servirá para la construcción del tabernáculo, con todo lo que eso implica, el tabernáculo mismo, el arca del testimonio, la mesa de los panes de la propiciación, el candelero de oro, todo, mis hermanos, de acuerdo al modelo que se había mostrado a Moisés en el monte, sus utensilios, que el mismo texto va describiendo más adelante. En los capítulos 26 y 27 vamos a ver con más detalle la descripción acerca de estos elementos. Y algo importante que también quiero resaltar acerca de lo que Dios indica en este texto que leímos, y es que Dios demanda de nosotros, o por lo menos demanda del pueblo, algo en particular. Debe hacerse de acuerdo a como Dios lo está indicando. Y aquí podemos rescatar algo importante, y es el tema de la obediencia a lo que Dios nos demanda a nosotros, también como creyentes. Inclusive, mis hermanos, saliéndonos un poco del tema, al momento de la adoración, Dios establece expresamente en la Escritura y nos da bastante luz acerca de cómo Él quiere que se le adore, pese a lo creativo que podamos llegar a ser acerca de ese asunto. Dios requiere de nosotros, mis hermanos, obediencia. Y es algo muy importante que resalta este texto. Cuando Dios dice, hágase de acuerdo a las instrucciones que se te están dando. Ahora, al hablar del tabernáculo, la palabra misma que se traduce como tabernáculo, esa palabra mishkan, que viene de otro verbo que significa habitar o residir. Ahora, el tabernáculo propiamente dicho estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, cosa que veremos también descrita en el capítulo 26. En el capítulo 26 se va a describir con mucho detalle el tema de cómo debía ser construido, tantos detalles inmateriales, dimensiones, todo ese asunto, cosa que no nos vamos a detener a leer porque es bastante largo en cuanto a detalle, pero sí vamos a rescatar algunas cositas interesantes al respecto. Bueno, mis hermanos, ese santuario o tabernáculo manifiesta o expresa el deseo del corazón de Dios. Y aquí en algún momento también se habló acerca de cuál es ese deseo de Dios que se expresa a través de ese tabernáculo. Y es, mis hermanos, ese deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. La frase entre ellos que leímos en hebreo es o proviene de una palabra que también puede traducirse como en medio o en el centro. Mis hermanos, el Señor desea ser el centro de nuestras vidas, hablando tanto en un sentido comunitario como en un sentido personal. Mis hermanos, el tabernáculo es el santuario temporal mientras los israelitas viajaban por el desierto, que como también se nos dice en este texto es algo portátil, era de levantar y volver a construir. Pero cuando llegan a la tierra prometida se les espera que se construya un santuario permanente, el templo, que significa que también tiene su raíz una palabra que es kadash, que significa consagrar o dedicar. Ahora, de todo ese asunto podría también surgir una pregunta. ¿Puede Dios habitar en un edificio hecho por manos humanas? Y pues la Biblia nos da respuesta a esta pregunta. Y mis hermanos, ciertamente Dios no cabe en un templo hecho de manos humanas, pero es una figura de relación que quiere con nosotros. Es básicamente eso, expresar a través de cierta manifestación ese deseo de estar en relación íntima con su pueblo. Cuando el rey Salomón, de hecho, construye el primer templo, él sabía que no era suficiente para Dios
aunque fuere majestuoso, y veremos en algún momento que consideremos también estudiar ese libro, los detalles también de ese templo. Y mis hermanos, para Salomón era claro, era un hecho de que pese a lo majestuoso que pudiera ser ese templo, no era suficiente para que Dios habitase. En Primera de Reyes, en el capítulo 8, en los versículos del 27 al 28, si me pueden acompañar a ese texto. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos del 27 al 28. Se nos dice lo siguiente: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh eterno Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo, que tu siervo hace hoy delante de ti. Ahora, teniendo este asunto en mente, el tema de lo que es el tabernáculo y lo que realmente, lo que expresa o lo que significaba de algún modo también para el pueblo de Israel, quiero que leamos un texto más que tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el versículo 14. Ya se ha tenido el momento también de exponer ese texto, en el cual rescatamos un detalle importante que es dicho en este versículo en particular, del capítulo 1 al versículo 14 del Evangelio de Juan, donde nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan acá hablando acerca del verbo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que quiero resaltar es la expresión que acá es usada como habitó entre nosotros. Otra traducción de las Escrituras utiliza la expresión se tabernaculizó. Mis hermanos, nosotros en Jesús tenemos ese lugar de encuentro con Dios, y es la más clara y suficiente expresión de ese deseo de Dios que viene manifestando a lo largo de la historia acerca de tener ese acercamiento con su pueblo. Y ahora este capítulo más adelante sigue describiendo lo que son los utensilios del tabernáculo, el arca del testimonio, que servía para conservar ciertos artículos sagrados que recordaban a los israelitas el pacto de Dios, el pacto de Dios que había hecho con ellos en el monte Sinaí. También cumplió una función importante en la ceremonia del día de la expiación. Asimismo, el arca también era un símbolo de la presencia de Dios. Por ejemplo, la nube que se aparecía sobre el arca y sobre el campamento son detalles que veremos más adelante en otra clase, obviamente. Eso básicamente indicaba que Jehová estaba con el pueblo y que contaba con su bendición. Pero no entraremos en detalles en cuanto a este asunto, pues ya eso será tema de otra clase. Asimismo, tenemos la mesa de los panes de la proposición, aunque podría decirse mucho acerca de esta mesa. Hay dos cosas principales que me gustaría resaltar o tener en cuenta. Primero, la mesa del pan enfatiza, mis hermanos, la provisión de Dios para Israel. Dios es el creador y el Señor del pacto, que ha prometido redimirlos y cuidarlos. Y segundo, esta mesa también resalta la comunión íntima que existe entre Dios y su pueblo. Por otro lado, tenemos el candelero de oro. Cada uno de estos utensilios descritos con detalle, Dios nos dio varias
o nos da luces o cuadros de su Hijo Jesucristo en la medida en que consideramos el uso de cada uno de estos utensilios. Vemos a Jesucristo, su obra de redención en la cruz, cuando le da a Moisés inclusive las instrucciones para construir el tabernáculo en el desierto. Así también como el candelabro daba luz en el tabernáculo, esa luz continua era para recordarles a Israel que Dios era su guía y su luz perpetua. Él los quería siempre a que lo buscaran y le obedecieran. Nosotros como cristianos, mis hermanos, debemos también ser luz en el mundo que vivimos. Si Cristo vive en nosotros, tenemos su luz y debemos andar en luz como Él habita o como Él está en luz. Si somos luz, glorificamos también a nuestro Padre Celestial. Ahora, por medio también del testimonio de nuestras vidas, muchos otros pueden llegar a conocer a Jesucristo como su Salvador y así también ser luz para otros. Cada uno de esos elementos, mis hermanos, de cierto modo, al observar su utilidad y la función que cumplían dentro de estos rituales, mis hermanos, nos van a hacer entender muchas cosas. Y como se nos dice también en la carta de los Hebreos, todo esto que vemos acá son simplemente sombras de lo que realmente vendría a ser más adelante, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de esos detalles nos va a mostrar a Jesucristo y su obra. Ahora, avanzando hacia los capítulos 26 y 27, que como ya les había mencionado, estos capítulos lo que buscan es dar una descripción más detallada acerca de lo que es el tabernáculo, particularmente en el capítulo 26. Algunas Biblias creo que tienen como título de ese capítulo el tabernáculo. Más adelante también el capítulo 27. Vamos a ver la descripción de otros elementos importantes. Como le mencioné, no vamos a detenernos a leer cada detalle porque se nos habla acá mucho acerca de medidas y los materiales con que iban a ser usados, sino que más bien rescataremos más bien el uso que se les daba y algunos significados y algunas aplicaciones que podemos extraer acerca de esto. Mis hermanos, mientras que en el capítulo 25 vemos una introducción acerca de lo que se haría, hablando de las ofrendas que se estarían recogiendo y su objetivo o cuál era el porqué de esas ofrendas. Ya los versículos 26 y 27 van a venir hablando acerca del detalle de cómo y de qué manera se llevaría a cabo la construcción de ese tabernáculo junto con sus utensilios, según se nos había descrito en este capítulo 25, o por lo menos en los textos del capítulo 25 que nosotros alcanzamos a leer. Ahora, muchos de los símbolos que encontramos en el tabernáculo eran proféticos y apuntaban hacia nuestro Señor Jesucristo. El tabernáculo mismo, como les había mencionado, simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era donde llevaban los sacrificios y rendían oración a Dios. Puede ser el símbolo de varias cosas, de Jesús y Dios con nosotros, como lo expresa también Isaías, ese Emmanuel. Luego también puede significar la presencia de Dios en medio de su pueblo y todo lo que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Qué componía ese tabernáculo? Bueno, mis hermanos, Dios da instrucciones precisas a Moisés sobre cómo debía construirse el tabernáculo. Capítulo 26, vamos a encontrar por lo menos en ese capítulo 26 detalles en cuanto a medidas, los materiales con que serían construidos ese tabernáculo. Este constaría de dos partes principales: el atrio o patio exterior y la tienda o santuario, que a su vez estaba compuesto de un lugar santo y un lugar santísimo.
el pueblo debía construir todo tal como Dios lo había indicado a Moisés. Él les recordó esto en diversas ocasiones, como vemos en el versículo que leímos del capítulo 25 de Éxodo, en el versículo 9, el último versículo que leímos, donde se nos dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. La instrucción es precisa. Y es por eso que en los capítulos que nos siguen vamos a ver todos esos detalles. ¿Por qué se nos narran todos esos detalles? Porque era necesario que se hicieran de acuerdo al modelo que Dios indicaba. Y con eso, como indiqué, resaltamos mucho el valor que tiene para Dios la obediencia de su pueblo. Ahora, al hablar de la estructura exterior, el atrio, el área del tabernáculo estaba rodeada por una gran estructura rectangular demarcada por cortinas de lino fino. Recordemos parte de las ofrendas, lo que incluía. Y vemos cómo son implementadas o usadas en la construcción del tabernáculo y todo lo que eso implicaba. Tenía 20 postes y 20 bases de bronce a los lados más largos. Estos debían estar posicionados hacia el norte y hacia el sur. La cortina de entrada debía estar en dirección este, hacia la salida del sol. El atrio o espacio exterior medía aproximadamente unos 45 metros de largo. La Biblia nos describe con otras medidas, pero es más o menos eso, 45 metros de largo y 22 metros de ancho. Todo el pueblo podía acceder a la zona de los atrios. Todo el que quisiera presentar el sacrificio a Dios podía entrar por la puerta colocada al lado de este y así dirigirse al altar del holocausto. En esta entrada, había una sola entrada frente a la mesa de los sacrificios. La entrada, de cierto modo, podemos asociarla también con Jesucristo, donde Juan nos dice, toma las palabras de Jesucristo y dice, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que yo soy será salvo. Se moverá en libertad y hallará pastos. El altar de bronce para los sacrificios. Y aquí antes quiero citar también un texto de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Acá en este altar de bronce para el tema de los sacrificios, el autor de los Hebreos lo menciona y hace un contraste y menciona el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Dice, la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una movilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente? Vemos que de hecho de cada uno de esos elementos, el valor que tenía para el pueblo de Israel, aún así, comparado con lo que llegaría a ser más adelante en Jesucristo, hay una distancia bastante significativa. El sacrificio de Cristo, mis hermanos, es sin lugar a duda incomparable con ese sistema sacrificial que veríamos o que veremos más adelante, que se llevaría a cabo en cada uno de esos utensilios que se están describiendo. Ahora, otro elemento de ese tabernáculo es la cortina de entrada al atrio. O vamos a mirar lo que es la fuente o la fuente. Los sacerdotes, mis hermanos, se lavaban las manos y los pies en esa fuente como símbolo de limpieza necesaria antes de entrar al lugar santo. La mesa de los panes, el candelero que ya vimos, y cada una de esas características son descritas, o cada una de las características que estos poseían son descritas con detalle en estos textos. El altar de oro para el incienso
que también es descrito, aquí era donde el sacerdote presentaba las oraciones del pueblo ante Dios. Allí intercedía por el pueblo, como mis hermanos también así podemos hacer un contraste con Jesús que intercede por nosotros. Habla también de las oraciones de los santos subiendo ante el trono de Dios, que vemos también en Apocalipsis. Un detalle importante de ese tabernáculo, el velo. Este separaba, ya hablando ya propiamente del santuario, este separaba el lugar santo del lugar santísimo y era muy elaborado y pesado. Habla de la separación entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. El sumo sacerdote era el único que tenía entrada o que se le permitía la entrada a este lugar una vez al año. Este es el velo, mis hermanos, que se rasgó cuando Jesús fue crucificado. Un texto bastante conocido, lo encontramos en Mateo 21, en el versículo 50 y 51. Y gracias, mis hermanos, al sacrificio de Jesús, los hijos de Dios somos ahora sacerdotes y tenemos acceso y podemos acceder a su presencia en cualquier momento a través de la oración. Otro elemento importante que vamos a considerar, el arca del testimonio, que era un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo y el pacto que había establecido con ellos. Era el lugar en el cual el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios para la expiación de sus pecados y los del pueblo. El sacerdote rociaba la sangre de los animales sobre el arca. Esto simboliza, mis hermanos, más adelante la sangre de nuestro Señor Jesucristo que limpia nuestros pecados. Ahora, hablando del santuario mismo, solo los sacerdotes tenían acceso al tema del santuario, mientras que el pueblo podía estar en lo que eran los atrios o el patio exterior. Lo que eran los sacerdotes y el sumo sacerdote tenían entrada al santuario. Vemos, por un lado, está dividido por dos partes en lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo, los sacerdotes accedían al lugar santo pasando por una cortina de tela azul, púrpura y escarlata, de lino fino, torcido. Todos esos detalles, mis hermanos, descritos en esos capítulos, que ojalá usted pueda tomarse su tiempo en casa para poder analizarlos, estudiarlos y entender un poco acerca o tener una idea exacta más o menos de lo que era ese lugar. Esta cortina estaba colgada con ganchos de oro sobre 5 columnas de madera de acacia que habían sido revestidas de oro. Las columnas estaban afirmadas sobre 5 bases de bronce. Dentro del lugar santo, al lado norte, se encontraba la mesa de los panes de la proposición. El lado sur, frente a la mesa, se encontraba el candelabro. El altar de oro para el incienso estaba colocado delante del velo que marcaba la entrada del lugar santísimo. Sobre la mesa de madera de acacia revestida de oro que se colocaba, ahí se colocaban los panes y los 12 panes de la presencia. El pan debía estar para siempre delante de Dios. Encima de la mesa había fuentes, vasijas, jarros, todo esto descrito a lo largo de estos capítulos. Importantes, mis hermanos, que podamos leerlos, porque de cierta medida pues nos dan detalle acerca también de lo que es los mismos materiales, acerca de lo que significaba tanto para Dios y lo que debía significar para el pueblo este lugar. En cuanto al lugar santísimo, como ya les había mencionado, ahí solamente tenía acceso el sumo sacerdote y se conocía como lugar santísimo esa última zona del tabernáculo. Esta zona era la más sagrada, solo tenía acceso ahí el sumo sacerdote el día de la expiación. Y mis hermanos, algo que quiero resaltar de todo lo que hemos visto o lo que podemos encontrar a lo largo de estos textos
Y es que mientras nosotros observamos los detalles que se nos han descrito, que tienen que ver con el tabernáculo y que se debían tener en cuenta, mis hermanos, para la adoración a Dios y el acceso al lugar de adoración, mis hermanos, es inevitable no poder dejar de pensar en la obra de Cristo y lo que ésta ha conseguido para nosotros. El tener, mis hermanos, la libertad de entrar en comunión con Dios por medio de la oración, lo cual Cristo obtuvo para nosotros a través de su sacrificio. Vemos cómo habían ciertas restricciones para poder ingresar al lugar santísimo, inclusive al mismo lugar santo. Pero mis hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y vemos cómo se nos habla acerca del velo que fue rasgado en el momento también de su crucifixión, lo que nos da una señal precisa acerca de que ese sacrificio a nosotros nos da entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios a través de nuestras oraciones, nuestra comunión con Dios. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros damos gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo y por su obra. Bueno, mis hermanos, vamos a dejar hasta acá. Como les menciono, ya lo que son los capítulos 26 y 27 vamos a encontrar básicamente la descripción a detalle de cada uno de estos elementos. Lo que se busca resaltar es lo que esto significaba para el pueblo y algunas apreciaciones que nosotros podemos tener a la hora de ponerlas en contraste con nuestro Señor Jesucristo y lo que nosotros obtenemos como pueblo de Dios, como los santos, al momento de acercarnos a Cristo en fe. Vamos a orar y si tenemos preguntas o aportes. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por tus misericordias que son nuevas cada día. Te damos gracias por tu palabra que siempre es buena para nosotros. Te pedimos que cada día, oh Dios, nos conformes a la imagen de Cristo en la medida en que estudiamos cada uno de estos textos. Que nos des cada día más ese anhelo y ese deseo por estudiar tu palabra para conocerte de mejor manera y así seguidamente, oh Dios, rendirte nuestra mejor adoración. Todo esto te lo rogamos en Cristo nuestro Señor, para tu gloria. Amén. Mis hermanos, si hay alguna pregunta o aporte. Buenos días. Es sobre el Salmo 84, que se refiere cuando dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que habitar en moradas de impiedad. Ok. ¿Cuál sería la pregunta con relación a ese texto? Pues se estaba hablando de atrio, entonces estaba relacionándolo. Ok. Eso es un lenguaje poético, figurado. Es como si yo le dijera a mi esposa, si tengo que escoger entre tenerte y no tenerte, preferiría al menos mirarte de lejos. Es lo que está diciendo Abigail. Él dice, bueno, si de alguna manera yo no puedo acercarme a entrar al lugar en el sacerdote, yo prefiero al menos estar un día ahí en el patio, en el lugar donde no se hace nada y no se hacen sacrificios ni nada, en el patio, observando, que vivir 1000 días lejos de ti, o sea, lejos de tu templo. David dice, yo prefiero al menos 1000 días en el atrio en donde simplemente te veo allí, donde se supone que simbológicamente estás, que una vida muy larga, pero sin conocerte. Es lo que está diciendo David allí. Exacto, recordando lo que habíamos mencionado acerca de este mismo tabernáculo,
y sus partes, es lo conformaba un atrio, y tenemos más adentro lo que es el santuario. Vemos que ahí en el mismo santuario solamente tenían acceso los sacerdotes y el sumo sacerdote. En la parte de los atrios, el resto del pueblo podía ingresar. Y como lo indica nuestro hermano Vincent, estos salmos expresan de una manera poética el deseo de David de morar cerca de Dios, así sea ahí afuera en los atrios, lo que también se llamaba el patio exterior. Lo que significa, o básicamente lo que expresa este texto es el valor que David le da a ese lugar. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Buenos días, hermanos. Buenos días. No, mi pregunta es acerca de si Dios en su soberanía, que Dios es Cristo, es Rey, o sea, Dios es Dios, pero Cristo está reinando, perdón. Él se sentó al lado del Padre y está reinando. Entonces, la pregunta es, ¿será que Dios, el diseño que Él mandó hacia aquí, el tabernáculo de la oración, el tabernáculo que estamos hablando ahora, es el mismo diseño que Dios en su soberanía tiene en el cielo? No, o sea, hay una pregunta. Okay. Es el mismo diseño que Dios ya. Sí, le entendí la pregunta, pero a ver, no sabría cómo precisarle. Lo que pasa es que yo he visto en la iglesia adventista, yo estaba viendo al pastor, ¿cómo es que se llama un pastor que él siempre, no se me acuerdo, él habla de un diseño que hay en el cielo, de un lugar de oración, de tabernáculo, que él mandó hacer con los mismos medidas y todo acá en la tierra, acá con manos de hombre. No. O sea, ¿ya cómo se llama, pastor? Joel Flores, pastor Joel Flores. Okay. Es un lugar santísimo que él menciona. Ok, pero no podemos comparar lo que puede encontrarse en el cielo con lo que nosotros podemos hacer de este lado. Bueno, antes, para encontrar significado, ¿no? Si queremos hacer algún tipo de metáfora o símbolo con el templo, afortunadamente la Biblia nos da la metáfora y el símbolo correcto, el tipo correcto. Recuerden que cuando el Señor Jesús les dijo en público, dijo en medio de los judíos, que este templo, señalando al templo, ¿no?, iba a ser destruido y al tercer día sería reconstruido, dice el evangelista, y la gente se preguntaba, ¿cómo es esto? O sea, si tardaron tanto tiempo, tantos años en construir el templo, ¿cómo es que él dice que al tercer día sería construido? Y el evangelista hace una anotación, hace un paréntesis, o sea, nos interpreta qué es lo que significa el templo, a qué apunta el templo. El evangelista dice, y estaba hablando de su cuerpo. ¿Qué significa el templo? Cristo. Entonces, ¿cuál es el cumplimiento del templo? Cristo. ¿A qué apunta el templo? A Cristo. Cualquier cosa es especulación vacía. Cristo es el tercer templo que fue destruido y levantado al tercer día. Él es el templo definitivo, por lo cual no hace falta más templo. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la función del templo que también tenía provisionalmente el tabernáculo? Porque antes de que se construyera el templo, contener de alguna manera la presencia de Dios, en la cual las personas, los seguidores, podrían decir, allí habita Dios. Y cuando Cristo se hizo carne, allí habitaba Dios. Y allí habita Dios. Recordemos que Él volverá también en carne. Entonces ese es el templo que fue destruido, fue reconstruido y permanecerá para siempre. Dado que las escrituras mismas nos enseñan a qué apuntaba el templo, ya no hay más nada que especular. Gracias, Vixen. Bueno, creo que fue totalmente claro a la respuesta del hermano Vincent. Y bueno, agregando un poco más, mirando primero que
este texto que tú estás exponiendo hoy, estos capítulos, no fueron escritos en nuestro contexto, no fueron escritos directamente a nosotros. Así Y es. para nosotros va a ser muy difícil entender algo o asegurar algo basándonos en nuestro entendimiento actual. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros vemos todo el capítulo 26, bajo nuestro contexto van a haber cosas, por lo menos medidas, por lo menos materiales, que para nosotros no van a tener el mismo significado que tenía para el pueblo de Israel. Así es. Pero cuando entendemos o estudiamos en base a la cultura israelita, nos damos cuenta de que todo apunta a una perfección. Esa perfección que es la que muestra Cristo en la humanidad. O sea, todo el tabernáculo, las descripciones que nos da, nos están dando una descripción simbólica de quién es Cristo, de la importancia de Cristo, así como tiene importancia todos los materiales para el pueblo de Israel, y así como todas las medidas son precisas y perfectas, está señalando es a Cristo, así como lo decía el hermano Vincent. Entonces no podríamos pensar o especular a decir que igual el tabernáculo que está narrado aquí en la Escritura está haciendo referencia al diseño del cielo. Porque es que no podríamos pensar así, el solo hecho de entender que, y es lo que de pronto confunden los adventistas, ellos ven a Dios con un cuerpo similar al nuestro. Por tanto, necesita un hábitat igual al nuestro. Ellos no ven a Dios como espíritu. Ellos creen que como Dios tiene un cuerpo similar al nuestro, necesita tener un sitio como el tabernáculo para habitar. Cuando uno entiende que Dios es espíritu, que no es físico, entonces se da cuenta de que no es necesario que Él tenga este tipo de estructuras allá en el cielo. Ahí era donde quería llevar a la respuesta de Vincent y para que la hermana tenga más claridad. Exacto, Ah. básicamente cuando nosotros leemos los textos que están describiendo la construcción, medidas materiales, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es el valor que tenía para ellos en ese momento. Qué tan valioso era, por lo menos vemos que cada uno de esos elementos, la mayoría de los elementos todos estaban forrados de oro, las telas y todo eso tenía un valor. Entonces eso habla también de lo que significaba el valor que tenía ese lugar y cada uno de los utensilios para Dios y para el pueblo. Obviamente, como lo expresa el pastor, apuntaban hacia una perfección, hacia Cristo, que es el cumplimiento de todo esto, de todos estos elementos, y cada uno de estas cosas tienen todo que ver con Cristo y su obra. Que de hecho, mire que el escritor de los Hebreos siempre va a hacer ese contraste entre aquello que se nos describe en estos libros antiguos acerca de lo que es el tabernáculo, las ceremonias y todos esos sacrificios, comparándolos con Cristo y su obra, y exaltar obviamente esa diferencia enorme que existe, que aunque con sus características y todo lo perfecto que pudiera verse y majestuoso que inclusive el mismo templo, la majestad del templo que construyó Salomón, no se compara con nuestro Señor Jesucristo. Así es, y mira que el Señor da desde el detalle más insignificante de cómo debe hacerse cada cosa. O sea, no lo deja a la libertad del pensamiento humano, sino que debe hacerse de esta manera, en este material, con esta figura y así y así. Da todos los detalles. ¿Por qué? Porque muestra esa perfección de nuestro Señor Jesucristo.